Hola compañeros, bienvenidos al curso de estructuras y organización de datos. Este curso es continuación del curso de programación orientada a objetos. En ese curso ustedes aprendieron un lenguaje de programación orientada a objetos y aprendieron incluso desde fundamentos de programación, que es el curso anterior, aprendieron a diseñar e implementar variables asociadas a tipos de datos y también a diseñar clases que están compuestas de métodos, y los métodos al final son algoritmos que ustedes ya saben codificar en algún lenguaje de programación orientado a objetos. De hecho, hoy en este curso vamos a usar un lenguaje de programación orientado a objetos que es Java. El objetivo del curso es identificar, seleccionar y aplicar tipos de datos abstractos, métodos de ordenamiento y búsqueda para optimizar el rendimiento de soluciones a los problemas del mundo real. Para eso, pues estamos suponiendo lo que ya les dije, ¿no? Que sabemos diseñar soluciones orientadas a objetos y que ya conocemos un lenguaje de programación orientado a objetos para implementar esas soluciones. Son 4 unidades las de esta materia, las de este curso. La primera unidad es un tanto teórica, son los fundamentos de las estructuras de datos. Bueno, aquí vamos a estudiar qué es un tipo de dato, porque a través de lo que son tipos de datos vamos a saber lo que son los tipos simples y los tipos estructurados. De hecho, ustedes ya han estado estudiando tipos simples desde fundamentos de programación y los ejercitaron mucho en programación orientada a objetos. Y ustedes saben que hay solamente 4 tipos simples posibles en la programación: los enteros, los reales, los caracteres y los booleanos. Ya dentro de los enteros hay diferentes clases. Por ejemplo, en Java, pues está el tipo int, el tipo long, el tipo short. Pero al final de cuentas viene siendo un tipo entero. En Java también, y en muchos lenguajes de programación, hay 2 tipos reales, el tipo float y el tipo double, pero al final de cuentas viene siendo un real. Lo único que está cambiando entre esos 2 tipos es cuántos bits voy a emplear para representar un real, y lo mismo arriba. Hay un entero, lo único que cambia, y por eso recibe diferentes nombres, short, int, long, etc., tiene que ver con cuántos bits voy a usar para representar. Tipo carácter, pues aquí no hay variedad, es tipo char, y tipo booleano o lógico, ¿no? Esos los ejercitaron muy intensivamente desde fundamentos de programación. Y en cuanto a tipos estructurados, tipos simples significa que solo tienen un componente, solo tienen un valor asociado. Por ejemplo, un entero, la edad de un alumno o la edad de una persona es un entero. Y es un solo valor. ¿Qué edad tienes? 18 años. Ah, bueno, 18 es un solo valor y ya. Un carácter es una sola letra del alfabeto, por ejemplo. Género, femenino, masculino, F o M. ¿Sí? Grupo A o grupo B. Primero A, primero B, ¿no? El grupo A, grupo B. Un solo carácter, ¿no? Un solo valor, tiene un solo valor. Pero los tipos estructurados ya tienen muchos valores asociados. Son un conjunto de valores. Tienen una estructura. Ese conjunto de valores tiene una estructura. Están organizados esos valores de muchas formas, y dependiendo de qué problema quieras resolver, te va a convenir más una estructura que otra, ¿sí? Y ustedes ya estudiaron un tipo estructurado, y de hecho creo 2. Las cadenas, que también ustedes conocen del semestre pasado, son un tipo estructurado. ¿Por qué? Porque ya tiene muchos valores juntos que forman una cadena. No es lo mismo un solo carácter, la letra A, y ya, a muchos caracteres juntos. Ana. Ana, que es el nombre de una persona, ya son muchos caracteres juntos, son 3. La A, la N y la A. Entonces, ya es un conjunto de valores que tienen una estructura. En el caso de las cadenas, tienen una estructura lineal, son una línea de caracteres. Y seguramente que estudiaron vectores.
Vectores y matrices. Pues los vectores y las matrices también son un conjunto de valores que están organizados de diferente forma. Por ejemplo, los vectores organizan sus valores en línea, uno detrás de otro, e identifican cada elemento, cada valor con una posición en la estructura, con un índice, ¿no? Con un indicador, con un índice, con un index, con una posición. Las matrices también organizan muchos datos, pero en forma de tabla, ¿no? En 2 dimensiones, en renglones y columnas. Entonces sí conocen ustedes ya algunos tipos estructurados. Pero esta materia, que se llama justamente estructuras y organización de datos, aquí es donde de lleno vamos a entrar a tipos de datos que manejan un conjunto de valores y que los organizan de diferentes formas. Entonces, bueno, ahí vamos a estudiar la clasificación. Aquí tengo una clasificación del tipo. Y vamos a estudiar dentro de las estructuras también más clasificaciones. Las estructuras lineales que se estudian en la unidad 2 son estructuras donde todos los componentes, todos los elementos o valores que reúnen los representan en forma de línea, por eso se llaman lineales, ¿no? Y aquí estudiamos lo que son las pilas, las colas y las listas. Entonces, ¿qué hacemos cuando necesitamos corroborar que algo funciona? Pues tenemos un checklist, una lista para verificar diferentes elementos, diferentes aspectos de algo, ¿no? Y vamos palomeando, digo, sí, no, cumple, no cumple, ¿no? También tengo mi lista de alumnos. Mi lista de alumnos, pues es una serie de alumnos, una serie de nombres de alumnos que van ordenados en una línea, ¿sí? Entonces aquí esta lista la puedo llevar en papel, la escribo en una libreta. Antes, ¿verdad? En la primaria, cuando yo iba a la primaria, que tiene muchos años, las maestras llevaban una libreta de pase de lista. Y estaba toda cuadriculada y con los nombres de los alumnos, ellas escribían los nombres de los alumnos, había un espacio aquí para escribir nombres, y aquí había una cuadrícula para que cada día de la semana, durante todo el ciclo escolar, te ponían un puntito de que asististe a clase o una diagonal de que no asistías, ¿no? Eso ya se puede hacer ahora con un programa de computadora. En lugar de tener la hoja de papel y ahí ir escribiendo con la pluma, con el lápiz, los datos, pues se escriben con el teclado de la computadora. Es lo mismo. De todas formas, yo tengo que procesar esta lista. Por ejemplo, quiero saber cuántos faltaron, cuántos alumnos faltaron o quiénes faltaron durante esta semana o durante este mes o durante este semestre. Qué alumnos, incluso en las listas ponen luego las calificaciones, ¿no? ¿Qué alumnos tienen un promedio aprobado, qué alumnos no? Y tomar decisiones, ¿no? Para los alumnos no aprobados voy a implementar asesorías especiales. O si yo veo que la mayoría de los alumnos no aprobó, pues seguramente el problema entonces es mío, de la maestra, ¿no? Hay algo que no está haciendo bien y no le está llegando la información a los alumnos, de manera que la mayoría no entendió. Entonces este es otro tipo de lista, ¿no? Esas son las listas. Vamos a programar esto con listas. Entonces la forma de organizar la información aquí es una estructura que se llama lista. También vamos a estudiar pilas. Las pilas, pues son la pila de platos que hacemos en la cocina. Cuando tu mamá te dice, dame un plato, pues no agarras el de hasta abajo, agarras el de hasta arriba. Y cuando tú empiezas a guardar los platos en esta pila de platos, los nuevos platos que vas agregando, pues siempre se los agregas encima. Entonces tomas el que está encima y pones, si necesitas poner más platos, los pones encima. Los pones en la cima, los pones en el tope. En programación, a esta parte de la estructura lineal se le llama cima o tope. Entonces, vemos una característica muy particular acá, que ingresar platos y quitar platos, poner platos y quitar platos, solamente se hace acá, no se hace en cualquier lado. A diferencia de una lista, ¿no? Una lista, pues yo puedo agregar, si entra un alumno nuevo que se inscribe una semana después del curso y su letra del apellido va acá, pues con
que sin ningún problema yo puedo agregar al alumno aquí en medio. O si su apellido va primero, pues al principio. Y si va al final, pues al final. Entonces no hay ningún orden en que yo pueda ingresar datos. O si se dan de baja, espero que ninguno de ustedes lo haga, en una semana a lo mejor tengo que borrar algunos datos de acá. Y puede ser el primero, el último, el del medio, cualquiera. Entonces el acceso a esta estructura de datos se hace en cualquier posición de la estructura. Pero en esta estructura no se hace en cualquier posición, siempre se hace en este extremo. Y este extremo se llama tope o cima. Bueno, esas son las pilas. Bueno, estamos hablando de platos, pero no se usa pilas en programación. Pues cuando visitamos páginas web, yo visito esta página web primero y doy clic a una liga que me lleva a otra. Y en esta página doy clic en una liga que me lleva a otra. Y cuando con el ratón le digo, ve hacia atrás, cuando pulso la flecha que dice, ve hacia atrás, me presenta la página de atrás, no me presenta la primera que accedí, me presenta la última que accedí. ¿Sí? Entonces, aquí ¿qué sucede? Que es una estructura que va en línea también, uno detrás de otro, pero la forma en que se accede a esta línea también es muy especial. ¿Quieres ir a una nueva página? Agrégala a la línea, pero agrégala hasta el frente. ¿Sí? No, perdón, esta es pila, ¿no? Agrégala hasta el frente. ¿Quieres visitar la página anterior? Visita la que está hasta el frente, ¿no? Entonces, aquí también se va haciendo una pila de páginas web. Cuando tú vas encadenando visitas tras visita, se van encadenando las páginas web. Y cuando das marcha atrás, pues vas visitando la última accedida, no la primera. En cuanto a colas, bueno, ahorita se me está ocurriendo otra aplicación de pilas. Cuando tú estás editando en el Word y haces unas operaciones equivocadas, tú puedes dar control Z y va a deshacer lo que hiciste. Entonces, si primero escribiste, luego pusiste color y luego centraste y luego das control Z, ¿qué hace? Primero elimina el centrado. No elimina la escritura, que fue la primera acción que hiciste. La primera acción fue escribir, la segunda es poner color y la tercera fue centrar. Si das control Z, la primera acción que deshace es centrar. Si vuelves a dar control Z, la siguiente acción que deshace es poner color, etc. O sea que en el fondo, el procesador de textos que te permite deshacer cosas, deshacer acciones con control Z, pues internamente usa una pila para ir justamente registrando todos los movimientos que vas haciendo. De manera que puedas irlos deshaciendo desde el último que hiciste hasta el primero. De hecho, pues tiene una pila limitada, porque tú puedes dar control Z un número limitado de veces. Tampoco puedes deshacer absolutamente todo lo que has hecho. También se estudian las colas, que son otras estructuras lineales. Pues las colas son la cola del cajero, la cola de las tortillas, que creo que ya ni se usa eso. Y ustedes jamás han ido tal vez a la cola de las tortillas, pero antiguamente se iba a la cola de las tortillas porque no las vendían en cualquier lugar. Entonces en todos lados se hacen colas para ser atendidos. ¿Y cómo se comporta la cola? Cuando ingresa un nuevo elemento a la cola, cuando ingresa un nuevo dato, se forma en este extremo que se llama final de la cola. Se forma hasta atrás, ¿no? Y cuando alguien se despacha, cuando alguien se atiende, cuando es atendido, se atiende el que está al frente de la cola, no se atiende el que está al final. Sí. Bueno, entonces, pues vamos a estudiar lo que son las colas. En la programación, en la computación, ¿dónde se usan las colas también? Pues se usan, por ejemplo, el procesador, el CPU, usa colas. Porque yo tengo muchas cosas que hacer en mi computadora, muchas. Porque mientras la computadora me está presentando, me está pintando en la pantalla datos, texto, video, animación, etcétera, también me está dejando escuchar audio. Y al mismo tiempo que estoy escuchando música en internet, pues hay un proceso que se está conectando a internet. Y hay un proceso que está viendo lo que estoy tecleando.
y hay un proceso que está imprimiendo. Entonces yo puedo hacer muchas cosas a la vez, escuchar música, estar navegando y estar escribiendo y estar imprimiendo. Entonces todos esos procesos pues se atienden por un número limitado de procesadores. Antiguamente era un procesador. Ahora los procesadores tienen muchos núcleos de procesamiento, ya son muchos que se ayudan entre sí, pero aún así siempre va a haber más procesos que procesadores. Entonces los procesos se deben prestar el procesador. Y hay políticas para prestar el procesador. Eso lo van a estudiar en su materia de sistemas operativos. ¿Qué políticas usan los procesadores para atender a todos los procesos? Porque no lo pueden hacer al mismo tiempo a todos. Algunos pueden hacerse al mismo tiempo, no todos. Y no todos, cuando usan el procesador, van a terminar completamente de ejecutarse. Entonces se ejecutan un poquito y se regresan a formar. ¿Sí? A la cola, ahora sí que se regresan a la cola. Y el proceso que está enfrente usa el procesador, le toca usar al procesador, le toca ser atendido por el procesador, pero un límite de tiempo, por ejemplo. Si se logra terminar, pues ya se acabó. Sí, pero si no, se tiene que regresar a formar. O si el proceso está esperando que tú teclees algo en el teclado, si el programa de computadora está esperando que des un clic de ratón o que teclees algo en el teclado, pues entonces ese proceso va a esperar un evento, ¿sí? O va a la cola a esperar que dé cierta hora, ¿no? Y entonces va a estar aquí dando vueltas, pero se va a estar encolando, ¿sí? Entonces la cola de procesos. Bueno, este tipo de estructuras son las que vamos a estudiar en la unidad número 2. En la unidad número 3 estudiamos las que no se pueden organizar en línea, las que se organizan de forma no lineal. Y aquí vamos a ver dos tipos de estructuras, árboles y grafos. Este es un árbol. Este es un árbol donde las raíces van hacia abajo, las ramas y las hojas hacia arriba. Así es como es un árbol en la naturaleza. Pero en programación se dibujan al revés. Sí, las raíces del árbol o la raíz del árbol, que en programación solo se utiliza una. Bueno, de hecho, todo esto ya lo estudiaron ustedes en Matemáticas Discretas 2. Ya saben lo que es un árbol en Matemáticas Discretas. Y ya saben que los árboles se representan al revés de un árbol natural, ¿no? Hasta arriba, la única raíz, y luego hacia abajo se van haciendo las ramas. Y cuando esas ramas ya no tienen más ramas, se llaman hojas. Entonces las estructuras de árbol sirven para representar jerarquías. Entonces aquí tengo un árbol donde tengo la raíz, las ramas y las hojas, ¿no? Pero también en bases de datos se usan árboles. Este es un árbol que se llama árbol B+. O árbol B, en este caso es un árbol B. ¿Por qué digo que es B y no B+? Porque me di cuenta que este 23 y este 71 no están acá. Cuando no están acá es porque o ya no existen en la base de datos o es un árbol B. Si fuera un árbol B+, donde todos los datos existen, entonces estos dos deberían estar aquí abajo. Si se fijan, esta es una estructura que si estos dos estuvieran aquí abajo, el 23 tendría que estar acá, porque va después del 19 y antes del 34. Y el 71 tendría que estar acá, o aquí a la izquierda del 75 o a la derecha del 57. Tendría que ser en uno de estos dos, ¿no? Tendría que ser acá, porque aquí todavía hay dos espacios disponibles. Aquí ya no hay espacios disponibles. Bueno, y si se fijan aquí abajo, se forma una estructura lineal ordenada. Es muy importante en este caso hablar de orden, porque el orden de la información, el orden de los datos, hace que el procesamiento de estos datos para buscarlos es muy rápido. ¿Sí? Entonces, ¿por qué son importantes las estructuras de árbol como esta? Porque se usan en las bases de datos. Entonces, este es un árbol donde nada más se guardan las claves. En bases de datos, una clave es un atributo de una entidad, es un atributo de una clase, si hablamos de programación orientada a objetos, cuyo valor no se repite para ningún objeto de la clase, cuyo valor no se repite para ninguna entidad, para ningún renglón de la entidad o de la tabla de la que estamos hablando en la base de datos. Por ejemplo, en el caso de los alumnos,
el número de control es su clave, clave o llave, porque ningún alumno tiene el mismo número de control. Y es necesario usar estas claves. Fue necesario inventar el número de control para controlar a los alumnos, porque sí se puede dar el caso que más de un alumno se llame exactamente el mismo nombre, exactamente los mismos apellidos, exactamente el mismo día de nacimiento, fecha de nacimiento, año de nacimiento, exactamente haya nacido en la misma ciudad. Es decir, puede haber coincidencia de muchas personas con exactamente los mismos datos. Entonces, con esos datos no es posible identificar de quién estoy hablando. ¿Sí? Entonces, pero con la clave o llave sí puedo identificar de quién estoy hablando. Entonces, estas estructuras son muy importantes porque aquí se van a almacenar las claves, pero solo las claves. Aquí solo se van a almacenar números de control. Y también se va a almacenar este número de control en el archivo de la base de datos. ¿Dónde lo encuentro? En la tabla de datos donde encuentro toda la información del número de control 34. Entonces yo puedo ir a la tabla, ir al renglón 34 y ahí voy a encontrar toda la información del alumno. No solo su número de control, también su nombre completo, su fecha de nacimiento, la especialidad en la que está inscrito, en qué semestre va, etc. Y puedo vincular eso con otra tabla donde esté el curso los cursos que está tomando. ¿Sí? Entonces, por eso, en matemáticas discretas se estudia el fundamento teórico, la base matemática informal de estas estructuras que se usan en la programación, porque estas se usan en las bases de datos al final de cuentas. Bueno, y en cuanto a grafos, ustedes también de matemáticas discretas ya saben lo que es un grafo. Un grafo es un conjunto de nodos que tienen una relación a través de lados. Y los grafos se utilizan para modelar relaciones entre elementos, entre objetos, entre sujetos, entre entidades. De hecho, aquí hay una relación. Este también puede ser un grafo. Es un grafo porque son nodos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 nodos. Y tengo lados. Estos lados están hablando de una relación. ¿Cuál es la relación? Que todos estos elementos son menores que el 23. Que todos estos elementos son mayores que el 23, pero también menores que el 71. Aquí lo dice. Dado que la estructura está ordenada, es el tipo de relación que están manteniendo estos nodos. Aquí también hay otro tipo de relación. La relación es si hay carreteras entre estos lugares. Y como ustedes ya saben, los grafos ponderados, pues estos valores asociados a los lados pueden significar muchas cosas. Por ejemplo, en este caso puede significar cuántos kilómetros hay entre Madrid y Albacete, ¿no? Entre cada uno de los lugares que hay modelados aquí con grafos. También las redes sociales usan grafos para decir quién es amigo de quién. Imagínense la red, imagínense el grafo que usan las redes sociales. Es un grafo inmenso y su procesamiento lleva mucho tiempo. Requiere de supercomputadoras para hacer ese procesamiento. Recursividad es un tema también muy importante que vemos aquí. La recursividad es una técnica de programación, es una técnica avanzada. Ustedes ya estudiaron técnicas de programación en fundamentos, cuando vieron cómo usar una decisión, cómo usar una repetición. Son técnicas de programación para contar, por ejemplo, técnicas de programación para acumular. Sí, esas son técnicas de programación para intercambiar valores entre dos variables. Son técnicas básicas. Pero aquí ya se estudian técnicas. Vamos a estudiar una técnica más compleja que es la recursividad. La recursividad está representada en este esquema. ¿Qué debo hacer para calcular el 7 factorial? Pues el 7 factorial se calcula multiplicando ese 7 con el 6 factorial. ¿Y qué tengo que hacer para calcular el 6 factorial? Pues tomar ese 6 y multiplicarlo por el 5 factorial. Y así me voy sustituyendo cómo hacer el factorial. Pero siempre hago lo mismo. Siempre hago el mismo proceso. Siempre, 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 siempre. Entonces digo, 7 factorial es 7 por 6 factorial. Y cuando digo 6 factorial, digo lo mismo. 6 factorial es 6 por 5 factorial. Y hago lo mismo. 5 factorial es 5 por 4 factorial. Es decir, dado un número para calcular su factorial, lo que tengo que hacer es tomar el número y multiplicarlo por el número que está atrás, factorial. ¿Sí? Por el factorial del número que está atrás.
Entonces, esta es una definición recursiva porque siempre hago lo mismo, con diferentes datos, pero siempre lo mismo. Y además, el problema se va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito. Es decir, este 6 depende del 5. Este 5 factorial depende del 4 factorial. El 4 factorial depende del 3. Y entonces este número, que era 7, se convierte en 1. Entonces el problema se va haciendo cada vez más simple. Hasta que llega un caso tan simple que digo, 1 factorial ya no es 1 por 0 factorial, que en algunos libros de matemáticas sí lo maneja así. Pero ya puedo decir, ya me puedo detener y decir, y 1 factorial es 1. Ya no tengo que hacer ningún proceso. Ya no tengo que hacer ninguna operación aritmética. Entonces, a este caso se le llama caso base. Y al resto de los casos se le llama caso recursivo. Esto de caso base, donde ya no hay que hacer más procesamiento o no el mismo procesamiento de acá. Y caso recursivo, donde yo tengo que siempre hacer lo mismo, con diferentes datos y más simples, también lo vimos en Matemáticas Discretas 1, cuando estudiamos inducción. Ustedes recuerdan el método inductivo. El método inductivo trata justamente de probar que una proposición lógica es verdadera o que un predicado lógico es verdadero en un caso base y en un caso recursivo o en un caso inductivo. Entonces, el hecho de hacer siempre la misma operación, ¿sí? Si esa operación la realiza un método que se llama FAC de factorización, de factorial, ¿sí? Si a mi método yo le puse el nombre FAC, factorial de 7, en el cuerpo de ese método tiene factorial de 6. Y cuando ejecute factorial de 6, el cuerpo de ese método que se invocó acá va a tener el factorial de 5. Es decir, el método se llama FAC y dentro de sus instrucciones se invoca a sí mismo, se invoca a FAC. Eso ya lo vamos a ver en su momento. Y esa es una técnica que sustituye un ciclo, porque esto lo puedo hacer en un ciclo. Finalmente aquí tengo una serie de valores por multiplicar. Si quieres sacar el 7 factorial, debes acumular una multiplicación, 1 por 2 por 3 hasta llegar a 7. ¿Sí? Entonces, voy a hacer una pequeña pausa para que pase el reloj. Entonces, como les comentaba, esto va a sustituir un ciclo, porque este es un ciclo. Finalmente, este es un ciclo. Puedo repetir 7 veces un acumulador. Acumulador es igual a acumulador por I, donde I vale 7, 6, 5, 4. Pero si yo ataco este problema de manera recursiva, donde digo que factorial de 7 invoca a factorial de 6 y luego multiplica por 7. Pero factorial de 6 invoca a factorial de 5, o sea, se invoca a sí mismo. Ya no hay un ciclo con un ciclo explícito, escrito con un for o con un while. Ya hay un ciclo implícito y quien se responsabiliza de hacer ese ciclo for o while es el sistema operativo. Yo como programador ya no me voy a ocupar de eso. Ya como programador simplemente voy a indicar el llamado a sí mismo del método. Y eso va a provocar que internamente en el sistema operativo se ejecute un ciclo. Esto es lo que se ve en la unidad número 3. Y en la unidad número 4 vemos diferentes métodos para ordenar información o para buscar información. El ordenamiento es muy importante porque cuando tú vas a buscar el significado de una palabra al diccionario, ese diccionario puede ser digital o puede ser en papel, pues está ordenado alfabéticamente, si no, encontrar una palabra sería muy tardado. Y en el peor de los casos, te puede llevar a recorrer cada hoja, cada página del diccionario para que puedas encontrar la palabra. Por eso se ordenaron alfabéticamente, porque la búsqueda debe ser rápida. Sí, lo mismo en un directorio telefónico. En la biblioteca, por ejemplo, antiguamente, están los libros en la biblioteca, como ahora,
y hay etiquetas que indican códigos donde están clasificados los libros de acuerdo a materia, de acuerdo al tema a tratar, etcétera, o de acuerdo a autores, ¿no? Entonces aquí hay una clasificación de la información. Bueno, pero antiguamente había estos cajoncitos llenos de fichas donde se resumía dónde podías encontrar los libros, porque la biblioteca puede tener muchísimos libreros. Y tú ir a buscar un libro en los libreros, pues te puede llevar mucho tiempo. Entonces lo más fácil era ir acá. Tenías aquí ordenado alfabéticamente por temas o por autores, etcétera. La información. Y solo tienes la información clave, como les comentaba hace rato en el árbol. ¿Qué hay en el árbol? La información clave. No toda la información clave. La información clave, pues puede caber en tarjetas pequeñas y puede haber muchas tarjetas cerca de ti. Entonces, buscar una tarjeta es mucho más fácil que irte a buscar un libro acá. Entonces, estas tarjetitas tenían la función de ser un índice, lo mismo que un árbol B+, del que les platiqué hace rato. Un árbol B+ también se llama índice, porque me indica, me indiza o me indexa una base de datos. Me indica dónde voy a encontrar la información en la base de datos. Entonces aquí pasa lo mismo. En estas tarjetitas yo buscaba rápidamente, porque además estaban ordenadas alfabéticamente, por ejemplo. Encontraba rápidamente dónde estaba el libro. Me decía en el estante número tal, y ya que estés en el estante número tal, en el, ¿cómo se llama? Pues ahí te ponías a buscar, ¿no? En ese estante, en ese librero, que además los libros estaban también ordenados ahí, te ponías a buscar ya el libro. Pero ya nada más te concentrabas en buscar en un librero, ya no tenías que buscar en todos los libreros. Entonces, esas fichas hacen la función de índice, porque aquí es más rápido encontrar información, porque está además ordenada. Entonces, nosotros lo que vamos a estudiar acá, ¿sí? Vamos a estudiar métodos para ordenar esto. Primero tengo que ordenar esto, ¿sí? Y luego voy a ver métodos para buscar. Una vez que está ordenado, ¿cómo busco? Puedo buscar al menos de dos formas, de manera lineal o de manera binaria. Lineal es como buscar en una lista, como buscar en un arreglo. Y buscar de manera binaria es como buscar en un árbol binario, que es lo que ustedes estudiaron también, el recorrido de árboles binarios en orden, preorden y postorden. Y aquí pues vamos a implementar todo eso también, ¿no? Y la recuperación de datos se refiere a que la información, el grueso de la información completa, pues la tengo en archivos. Y esos archivos están en un disco duro, están en un CD, están en discos duros en la nube, ¿sí? Están en un almacenamiento secundario, están en la USB, ¿sí? Entonces, para acceder al almacenamiento secundario sería muy caro estar buscando información acá. La información se busca en el almacenamiento primario, es decir, en la RAM, en la memoria de la computadora, que está más cerca del CPU. Entonces se accede bien rápido. Nada más que el problema de la RAM es que es muy pequeña. Sí, no van a caber todos los libros. Solamente van a caber las claves. Y a veces hay tantos libros que aquí también hay demasiadas claves, que las mismas claves tampoco caben en la memoria RAM. Entonces, las mismas claves también se almacenan en archivos en la memoria secundaria. Y cada vez que tú quieres buscar algo, se cargan pedazos de esos índices que se llaman páginas. Se hace una paginación. Entonces vas cargando pedazos a la RAM, lo que quepa, y buscas rápidamente en la RAM. Y una vez que buscas en la RAM rápidamente, porque la información está ordenada, ya puedes ir al disco duro, pero exactamente al lugar donde tienes que recuperar la información, o donde quieres grabar información. Entonces, esto se refiere a recuperación. Aquí vamos a usar archivos de manera intensiva. Espero que podamos llegar con suficiente tiempo, porque es la última unidad. Muy importante esta parte. Entonces, ¿en qué forma recupero archivos?
Como ustedes ya estudiaron manejo de archivos en el semestre pasado, pues aquí yo voy a suponer que ya saben manejar esos archivos y les vamos a ir pegando a esos archivos estructuras de datos auxiliares como esta, así como esta, o estructuras de datos como la del árbol. Nada más que no vamos a implementar un árbol B+, es algo muy complejo. Vamos a implementar un árbol binario, pero que haga las funciones que hace un árbol B+, que es indexar una tabla, indexar un archivo. Entonces aquí es donde vamos a ver, y otras técnicas de programación que aquí vamos a ver, y otras estructuras de datos que no hemos estudiado en las unidades anteriores, como las tablas de dispersión. Entonces es mucha información la que se ve aquí, es programación intensiva, tan intensiva como la del semestre pasado, si no es que más. Todo el tiempo vamos a estar programando. Entonces deben desempolvar su conocimiento de Java, desempolvar sus técnicas de programación estudiadas desde fundamentos y que seguramente muchas implementaron el semestre pasado. Desempolvar cómo se usan los arreglos, cómo se declaran, cómo se acceden, cómo se procesan las matrices, las cadenas, etc. Desempolvar todo eso muy bien, manejo de archivos, cómo se leen y se escriben archivos binarios, tipo texto, de acceso directo, de acceso aleatorio, porque lo vamos a usar aquí de manera muy, muy intensiva, toda esa información, todo lo que ya saben. La sintaxis de Java también tenerla muy presente. Ya no nos vamos a detener mucho en sintaxis porque todo lo que vamos a usar ustedes ya lo conocen. ¿Qué me les iba a comentar? Posiblemente sea el curso más intensivo de programación a este nivel que tengan. Después de este semestre empiezan a cambiar de configuración, la carrera empieza a cambiar de configuración poco a poco. Aquí todavía programamos las entrañas de los sistemas de información, las entrañas de los sistemas de bases de datos, las entrañas de los programas que sirven ya para hacer aplicaciones. Cuando entren a sus materias de bases de datos y usen un manejador de bases de datos, pues difícilmente ustedes van a implementar un árbol, sino que el árbol ya está implementado y ustedes van a usar el árbol. Ya van a ser a nivel de usuarios. Ahora van a programar a un nivel más arriba. Le van a poner una nueva capa de abstracción a su programación. Y a través de consultas SQL van a sacar ustedes información de los archivos. Pero ese ya es otro nivel. Ya van a tener que aprender otro lenguaje, que ya es un lenguaje, no es de propósito general, ya es de propósito específico. SQL para bases de datos relacionales. Sí, es un lenguaje de programación, pero de propósito específico. Java, C++, Python, etcétera, son lenguajes de programación de propósito general. Tú puedes implementar todo un SQL, todo un Oracle, todo lo que te imagines, tú lo puedes programar como se dice coloquialmente, a mano, ¿no? O yéndote por las piedritas. Tú lo podrías hacer con todo lo que ya sabes. Bueno, y cosas más, ¿no? Pero ustedes ya como que van a pasar a otro nivel de programación. La programación intensiva a este nivel creo que se acaba en este curso. Tal vez en programación 2 vean algo así. Pero dado que esto es una base muy importante para el diseño e implementación de sistemas, muy importante conocer las estructuras de datos. Es muy importante por eso el curso y es muy intensivo. Entonces sí vamos a estar programando mucho. Cualquier libro que se llame estructuras de datos les va a servir. El detalle con estos libros que a mí, el detalle que yo le veo en lo personal es que muchos se apegan a un lenguaje de programación. Todos se apegan a algún lenguaje, ¿sí? Hay algunos que no, y esos son los que más me gustan a mí. Yo les voy a ir dando materiales de estos libros porque pues ahorita la biblioteca está cerrada, pero a lo mejor tengan uno por ahí ustedes ya del semestre pasado, o puedan acceder al internet, lo puedan encontrar. Yo les voy a ir dando los materiales de los temas y voy a tratar de ver sin apegarme a ningún lenguaje de programación y ya luego ir a la práctica con Java. La evaluación de este curso va a ser cada unidad con prácticas y examen. Si al sumar estos porcentajes
Tienen 70 o más, la unidad está aprobada y si no, tienen que recuperar. La recuperación es en diciembre al final del curso. No les recomiendo que se vayan a recuperar porque se pueden juntar muchas unidades y corren el riesgo de hacer un examen global, entonces no. Y la calificación final será el promedio de las 4 unidades. Y si el promedio es 70 o más, el curso está aprobado y si no, hay que repetir curso. Y nuevamente les recomiendo no repetir nunca ningún curso. Bueno, pues bienvenidos nuevamente a este curso. Ustedes pueden escribirme dudas, sugerencias, comentarios a este correo. No vamos a llevar el curso por correo, lo vamos a llevar en este sitio, pero tienen que matricularse al curso. Para matricularse ya les envío un video o les voy a enviar un video para que ustedes se matriculen. Y para ello necesitan una clave, les va a pedir una clave en ese momento y la clave que deben dar es esta. ¿Sale? Bueno, pues eso es todo por el momento y nos vemos en la próxima.